Bueno, buenas noches a todos. A las 7:30, como todos los miércoles, nos conectamos para escuchar y hacer un estudio de la palabra de Dios. Primero le voy a dar gracias a Dios por este espacio que nos permite reunirnos y estar conectados en estos tiempos difíciles. Realmente todo esto, nosotros ya prácticamente también cumplimos en Perú 2 meses de aislamiento. Y bueno, creo que ha sido bueno para reflexionar y para pensar un poquito sobre las cosas que son importantes en la vida y ver la fragilidad con la que vivimos y la fragilidad que tenemos y la dependencia real que tenemos de Dios. Entonces, este tiempo realmente ha sido bueno y estas semanas hemos venido estudiando sobre la lluvia de Dios, que pues básicamente tiene que ver con la bendición de Dios. El tema de hoy se llama La lluvia de Dios viene cuando adoramos. Ya hemos estudiado las semanas pasadas, si quieres hagamos un repaso así como medio rápido de lo que hemos visto como para recordar. Lo primero que estudiamos fue por qué no viene la lluvia de Dios, ¿sí? Y recordamos, si recordamos, había un tiempo como de sequía, ocasionado por el pecado, ocasionado por la ingratitud, ocasionado por la falta de compromiso, ocasionado por la división y por el orgullo que tenía el pueblo de Israel. Todo esto hizo que no cayera lluvia por un tiempo sobre el pueblo y por lo tanto eso significaba un periodo de escasez. De ahí, digamos que partimos toda esta serie que hemos venido, digamos que estudiando. Entonces, ¿por qué no viene la lluvia de Dios? Ya lo estudiamos la semana antepasada, estudiamos que para que viniera la lluvia de Dios una de las cosas que necesitábamos era el arrepentimiento genuino y que el arrepentimiento genuino se daba a través de, primero, el quebrantamiento, segundo, que teníamos que ser escudriñados en nuestro interior por Dios para mirar específicamente bien cada cosa que está dentro de nuestro interior. Luego vimos que teníamos que tomar una decisión de cambio y porque el arrepentimiento era diferente del remordimiento. El remordimiento era un sentimiento y que el arrepentimiento involucraba una decisión de cambio, que solo cuando tomamos esa decisión de cambio realmente había un arrepentimiento. Y luego, por último, aceptábamos el perdón de Dios. Todo esto venía encasillado en que la lluvia de Dios también viene cuando hay arrepentimiento. La semana pasada también vimos que la lluvia de Dios venía cuando nos dejábamos guiar por Dios. Entonces, en el tema de dejarnos guiar por Dios, aprendimos que había que buscar de Dios con todo nuestro corazón, había que aprender a escucharlo, porque no era solo hablarle, sino también escucharlo, ¿verdad? Que teníamos que someternos a su voluntad, porque a veces era difícil quebrar nuestra voluntad y aceptar su voluntad y hacer las cosas de su voluntad. Teníamos que permanecer en la oración, era muy importante permanecer en la oración. Y por último, para poder dejarnos guiar por Dios, teníamos que creer en sus promesas. Entonces ya llevamos estudiados dos cosas que hacen que la lluvia de Dios vuelva. El día de hoy vamos a estudiar sobre la adoración. La lluvia de Dios viene cuando adoramos. Entonces, hoy quería que tocáramos este tema porque muchas veces hemos escuchado y creemos que la adoración significa simplemente buscar de Dios, pero no es así. La adoración es lo que hacemos cuando hemos ya encontrado a Dios. ¿Sí? No es cuando buscamos a Dios, sino cuando ya hemos encontrado a Dios es que podemos adorarlo. Y lo adoramos con todo lo que hay en nuestro corazón y cuando le expresamos lo que hay en ese corazón estando delante de Él. Ahí es cuando tenemos la adoración. Entonces, el tema de hoy, la lluvia de Dios viene cuando adoramos. Vamos a durar unas 3 sesiones, probablemente más, hablando de cómo hacer que venga la lluvia de Dios. Y la palabra está en lo que hemos estudiado todas estas semanas. De ese versículo hemos sacado, digamos que todo este estudio. Primera de Reyes 17:3. Entonces dice, está hablándole Dios al profeta Isaías. Le dice, sal de este lugar y vete al oriente. Escóndete allí, cerca del arroyo de Querit, frente al río Jordán.
Entonces, recordamos, ¿no? Venía la sequía, venían los problemas, venía la escasez, y aquí en pocas palabras Dios le estaba diciendo al profeta Elías, le estaba diciendo, escóndete en mi presencia, porque en mi presencia está lo que tú anhelas. Mire, cuando viene el momento de la dificultad, normalmente buscamos escondernos o en nosotros mismos, nos refugiamos en diferentes actividades, nos refugiamos a veces en los amigos, a veces nos refugiamos en el trabajo, otras personas buscan refugio en ocuparse durante todo el día, en hacer cosas para no tener cómo pensar en los problemas, otros buscan el alcohol, otros buscan la rumba, otros buscan las drogas, etcétera, lo que haya. Pero el mejor lugar que podemos tener nosotros para refugiarnos siempre será en los brazos de Dios, siempre será en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque es ahí en los brazos de Dios donde puedo abrir mi corazón, es ahí donde puedo demostrarle a Dios mi confianza y que mi seguridad y mi confianza están puestas en Él. Entonces, cuando yo le digo a Dios que mi confianza y que mi seguridad están puestas en Él y no en las personas y no en las cosas que tengo a mi alrededor, esto es adoración, ¿sí? Y esto tenemos que tenerlo claro porque muchas veces no estoy diciendo que la alabanza no sea adoración, pero la alabanza es una forma de adorar, pero tenemos que ser también coherentes en el resto de cosas para que Dios vea que lo estamos adorando. Entonces, el río Jordán en este caso representa esa respuesta sobrenatural de Dios, representa esa tierra prometida, esa respuesta sobrenatural. Estar frente al río Jordán, en este caso representa estar frente a la presencia de Dios, porque allí es donde obtengo la bendición. Cuando estoy frente al río Jordán, estoy frente a la bendición. Y en algunos casos no será lo que yo quiero tener, porque muchas veces Dios tiene cosas diferentes para nosotros, pero son mejores, eso lo tenemos claro. Pero en algunos casos no tendré, la bendición mía no será lo que yo quiero tener, sino lo que yo necesito tener. La verdadera adoración nace cuando pongo mi confianza en Dios, como les decía, y cuando le entrego todo lo que yo soy. Así tengo un espacio, cuando yo le entrego a Dios todo lo que yo soy, tengo un espacio para recibir todo lo que Dios tiene para darme. Si yo no suelto, y esto es muy importante, si yo no suelto lo que tengo hoy en día, ¿cómo espero recibir todo lo que Dios tiene para darme? Esto es un acto de fe. La adoración es entregarle todo y soltar todo antes de que Él me entregue todo lo que tiene para mí. Es un acto de decirle, confío en ti porque tú eres Dios. Primero tengo que dejar mis manos vacías para poder recibir lo que Dios tiene para darme. Mire, leamos Isaías 30:23. Dice, cuando siembres la tierra, el Señor enviará lluvia sobre tu siembra, y del fruto de la tierra te dará abundante comida. Entonces tus ganados pastarán en terrenos espaciosos. Mire, aquí está diciéndole Dios que cuando venga la lluvia sobre tu siembra, el fruto de la tierra te dará abundante comida. Esto es prosperidad, ¿verdad? Entonces tus ganados pastarán en terrenos espaciosos. Eso quiere decir que tus proyectos tendrán fruto, tus proyectos florecerán, las cosas y los planes que tienen se cumplirán. Pero primero tengo que sembrar en él. Mire que dice, cuando siembres la tierra, el Señor enviará lluvia. Primero tengo que entregarle todo a Dios de lo que tengo para poder recibir la lluvia. Primero tengo que ir a sembrar. Dios no está diciendo, ahí claramente no está diciendo que primero mandará la lluvia para que siembres. No. Él está diciendo que primero siembre y una vez esté sembrado, Él mandará la lluvia. Entonces, representa el acto de fe que tenemos que hacer primero nosotros para poder obtener la lluvia. ¿Ok? Mire, cuando le entregamos a Dios todos nuestros sueños, haciendo las cosas no a nuestra manera, sino a la manera de Dios, cuando ponemos nuestra confianza en Él, obedeciéndole, le estamos diciendo al Señor, Señor, tú eres Dios, tú eres ese ser todopoderoso, tú eres bueno porque me vas a dar cosas buenas. Es un acto en donde tú crees todo lo que Él representa y lo que Dios al final es, ¿verdad? Y esta acción le confirma a Dios que lo que sale de tu boca
es cierto y está en tu corazón, que no son solo palabras, porque te estoy demostrando que confío en ti. Porque muchas veces estamos acostumbrados a decir las cosas con la boca, pero a hacer lo contrario con nuestros actos. Leamos Zacarías 14:17. Y sucederá que a las familias de la tierra que no hayan acudido a Jerusalén a adorar al rey, el Señor de los ejércitos no les caerá nada de lluvia. Entonces fíjate que si no hay adoración, no les caerá nada de lluvia. Entonces, sin adoración no hay lluvia. Entonces, por eso estamos estudiando hoy que queremos la lluvia porque estamos atravesando por un periodo de sequía. Necesitamos también tener adoración. La adoración es lo que abre los cielos. Y muchas veces nos olvidamos porque creemos que la adoración que no es tan importante, que lo que abre los cielos son las lágrimas. No, no, eso no abre los cielos. Ni las lágrimas, ni los dolores, ni mis quejas, ni mi tristeza es lo que abre los cielos. Lo que abre los cielos es mi adoración. Acabamos de leerlo y lo estamos viendo. Lo que yo le ofrezco a Dios con el corazón y la confianza que deposito en Él es lo que llamamos adoración y es lo que va a abrir los cielos para que venga la lluvia. Entonces, vamos a estudiar unos pasos para saber cómo levantar una verdadera adoración. El primero que tenemos que aprender para poder levantar una verdadera adoración es que tenemos que restaurar el altar de adoración. ¿Cuál es el altar de adoración? Lo acabamos de ver, es nuestro corazón. Nuestro mejor instrumento, nuestro instrumento de adoración es el corazón, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la condición que tiene mi corazón, pues de la misma manera irá la calidad y la sinceridad de mi adoración hacia Dios, ¿cierto? Isaías, el profeta, estaba dolido con el pueblo de Israel, porque el rey Acab había levantado altares hacia otros dioses, para otros dioses y en contra de todo esto el altar de Dios estaba totalmente arruinado. Entonces el profeta estaba dolido de corazón. Y lo peor que le dolía a él era que parecía que a nadie del pueblo le importaba todo lo que estaba sucediendo. Muchas veces tenemos el corazón dolido por una u otra situación. Hoy en día podemos ver y entendemos que nos habíamos alejado muchísimo de Dios como seres humanos. Ahora con todo este tiempo vemos que hay una cercanía y que la gente ha alzado sus ojos al cielo, ¿verdad? Y entonces para que el profeta pudiera traer el milagro de la lluvia para el pueblo, primero tenía que restaurar el altar para Dios. Solo así podía hacer él un sacrificio que fuera agradable a Dios. Primero tenía que restaurar el altar. Era la única manera en que los cielos se fueran a abrir y viniera la lluvia. Pero ¿cómo podía el profeta restaurar el altar si primero no restauraba su propio altar? Si su corazón estaba herido, si su corazón estaba dolido, si su corazón tenía cosas, él necesitaba primero restaurar su propio altar. Y por eso Dios le da instrucciones y le dice, ve a Kerit y pasa un tiempo conmigo, pasa un tiempo frente al río Jordán. ¿Para qué? Para restaurarlo. Por eso es importante que hoy nos preguntemos a nosotros mismos, ¿cómo está el altar con el que yo adoro? ¿Cómo está mi altar? ¿Cómo está mi corazón? ¿Tengo un corazón que necesita ser restaurado? Porque probablemente tengo que restaurar primero mi corazón para poder elevar una adoración correcta y una mejor adoración. Mire, el libro de Esdras 9:9 dice, hemos vivido en la servidumbre, pero dentro de ella Dios no nos ha desamparado, sino que por su misericordia ha hecho que los reyes de Persia nos concedan vida para poder reconstruir el templo de nuestro Dios y restaurar sus ruinas, y brindarnos protección en Judá y en Jerusalén. Es importante limpiar tu altar. Y hoy tienes que, durante esta semana, como cada vez que estudiamos una palabra, trabajamos en eso durante la semana, hoy quita todo lo malo que tengas en tu corazón. Tienes que empezar a trabajar en quitar el odio que puedas tener. Si tienes que perdonar, perdona. Si tienes algo que sientes que está incorrecto en tu corazón, desecha cualquier muestra de rencor. Quita todo lo que puede ensuciar tu corazón. Es necesario restaurar la pureza de tu corazón para que tu altar esté limpio. Cuando le vamos a entregar algo a alguien, si yo tengo un plato y le voy a servir comida, no puedo llevar un plato sucio.
primero tengo que limpiar mi plato, primero tengo que limpiar mi corazón. No puedo presentarme delante de Dios pidiendo misericordia y bendición para mi vida si yo estoy impartiendo justicia y condenando a quienes están a mi alrededor. Por eso lo primero que tengo que hacer es limpiar mi altar, limpiar mi corazón para poder levantar una adoración que sea agradable al Señor. El segundo paso para la adoración es: deja que la gloria de Dios te transforme. Vamos a leer 2 Corintios 3, versículos 17 y 18. Dice: porque el Señor y el Espíritu son uno mismo, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra a la cara. Somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestra vida. Gracias a la acción de su Espíritu en nosotros, cada vez nos parecemos más a Él. Mire, deja que la gloria de Dios te transforme. Cuando estamos cara a cara, descubierta delante de Dios en adoración, su gloria nos va transformando y nos va cambiando. Y somos moldeados a la manera en que Dios quiere moldearnos, ¿verdad? Pero notemos que el requisito aquí, cuando estamos en adoración, es no tener un velo que nos cubra la cara. La versión Reina Valera dice: miramos la gloria del Señor a cara descubierta. Requerimos estar a cara descubierta. ¿Qué significa estar a cara descubierta? Con total sinceridad y transparencia, rendidos totalmente a Dios. En ese momento es cuando recién nuestra vida empieza a cambiar. El problema nuestro es que primero buscamos los cambios externos y resulta que queremos cambiar primero todas las circunstancias, pero primero queremos absolutamente el cambio en las personas para luego cambiar nosotros. Pero el verdadero cambio viene cuando adoramos a Dios, cuando su gloria desciende y nos transforma a nosotros mismos. El cambio inicial está primero en nosotros y está primero en nosotros en nuestro interior. Es una promesa que si le entregamos nuestra vida a Él nos cambiará. Primero tenemos que cambiar nosotros y por eso tenemos que estar a cara descubierta, porque cuando somos honestos con el Señor, entendemos cuál es nuestra verdadera condición. Si nos mentimos, si no nos ponemos a cara descubierta con el Señor, no podemos lograr realmente un cambio en nosotros. Filipenses 3:21, nueva versión internacional, dice: Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Es una promesa que si nosotros nos rendimos a Dios con honestidad y sinceridad, Él va a cambiarnos nuestra manera de ver, nuestra manera de ser. Entonces, eso de que no, es que yo ya no puedo cambiar porque yo así crecí toda mi vida, eso no existe. Eso no existe. Lo único que tenemos es que ser honestos delante del Señor. Ok, el tercer punto, tenemos que desarrollar un corazón adorador. No podemos tener un corazón adorador de la noche a la mañana. Eso no es un acto de magia. El rey David lo construyó desde que era pequeño, cuando era pastor con sus ovejas y cuando le adoraba y con su arpa le cantaba a Dios. Eso es algo que necesitamos trabajar día a día para poder desarrollar ese corazón de adorador que necesitamos tener. Pero para poder hacerlo necesitamos, digamos que adoptar ciertas prácticas que nos ayuden. Una de las prácticas que nos ayuda a tener un corazón adorador es la ofrenda, fomentar la ofrenda en nuestra vida. La adoración, ¿qué es? Es entrega. Entregarle a Dios nuestro tiempo, entregarle a Dios nuestros talentos, también entregarle a Dios nuestros recursos. Darle a Dios lo que yo tengo formará mi corazón para depender de Él y saber que Él es el principio y el fin. Deuteronomio 26:10 dice: por eso ahora vengo aquí, con los primeros frutos de la tierra que tú, Señor, me diste. Todo eso lo pondrás delante del Señor tu Dios y delante de Él te postrarás. Mire, los primeros frutos, esto es algo muy importante que a veces pasamos por alto en el tema de las ofrendas al Señor. Aquí la palabra nos enseña que hay que darle al Señor las primicias. ¿Y qué son las primicias? La palabra primicia se define como el primer fruto de cualquier cosa. Son los primeros frutos de la cosecha que ofrecemos a Dios en acción de gracias por su bondad.
Primicia literalmente significa noticia, hecho que se da a conocer por primera vez. Cuando estamos orando por un nuevo trabajo, cuando estamos orando por una nueva bendición y el Señor nos la concede, debemos honrarlo con esta primicia. Debemos entregarle a Él ese primer fruto de esa tierra prometida que nos acaba de entregar. Eso fue lo que hizo Moisés y que está describiendo aquí en Deuteronomio 26:10. Y no debemos olvidarnos de esto, de ser agradecidos, porque a veces le pedimos cosas a Dios y cuando suceden no somos agradecidos. No lo honramos con lo que nos acaba de dar. Salmos 22:27 dice: todos los rincones de la tierra invocarán al Señor y a Él se volverán, ante Él se inclinarán todas las naciones. Está diciendo que tenemos que adorar. Salmos 86:12 dice: te daré gracias, Señor mi Dios, con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre. Tenemos que ser adoradores. Salmos 119:11: en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Fíjate, he atesorado tu palabra. Cuando consideramos la palabra de Dios como un tesoro y algo realmente importante, estamos adorando. Estamos demostrando el lugar que ocupa en nuestra lista de valoración de cosas la palabra de Dios. Estamos confirmando que Él es muy importante para nosotros. Por eso yo les insisto en que las cosas de Dios tienen que estar en nuestro primer lugar. Las cosas de Dios tienen que ser nuestra primera prioridad. Uno al trabajo, está pendiente del trabajo, cumple sus cosas en el trabajo y si el trabajo es importante para uno dedica tiempo al trabajo. Por eso aquí en mi corazón he atesorado tu palabra. Tengo que atesorar la palabra, es estudiar la palabra. Salmos 28:7 dice: el Señor es mi fuerza y mi escudo. Mi corazón en Él confía, de Él recibo ayuda. Mi corazón salta de alegría y con cánticos le daré gracias. Mire, aquí hay algo muy importante en esta palabra. Cuando ponemos nuestra fuerza en Dios, cuando ponemos nuestra protección en Dios y nuestra confianza en Dios, estamos adorando. Esto es súper importante. Pero parece fácil, pero mire, lo voy a volver a repetir. Nuestra fuerza en Dios, nuestra protección en Dios y nuestra confianza en Dios. Esas tres cosas significan que lo estoy adorando, porque estoy reconociendo que Él es mi Dios, que Él es mi prioridad y que Él es mi necesidad. Pero cuidado, vuelvo y les repito, esto no puede ser solo palabras porque estamos muy acostumbrados a decir las cosas de palabras, pero no las confirmamos con nuestros actos. Muchas veces decimos con nuestra boca una cosa y hacemos todo lo contrario. Entonces, si yo confieso que Dios es mi fuerza y mi escudo, pero nunca voy a orar para pedirle ayuda, entonces me estoy engañando a mí mismo. Porque nunca pido su ayuda y digo, eres mi fuerza y eres mi protección, eres mi escudo, pero nunca voy a pedirle ayuda. Nunca me tomo el tiempo para ir a pedirle ayuda, entonces me estoy mintiendo a mí mismo. Cuando digo que mi corazón en Él confía, pero vivo angustiado todo el día por lo que me pueda suceder, entonces no es cierto que en Él confío. No es cierto, porque mis acciones hacen todo lo contrario de lo que mi boca dice, ¿verdad? Entonces confío en Dios, pero vivo totalmente angustiado por todas las cosas. Entonces no te engañes a ti mismo. Si tú ves que estás haciendo lo contrario que tu boca está confesando, tómate un tiempo para reflexionar, porque te estás engañando a ti mismo. Sí, Dios mío, yo confío en ti, pero no lo estás haciendo, ¿verdad? Mis actos tienen que ser coherentes con lo que mi boca confiesa. De lo contrario, estaré solo teniendo un acto religioso. Digo con mi boca, pero no lo siento. Eso es como cuando uno dice palabras lindas, pero de corazón no las siente. Finalmente, en esa palabra que acabamos de decir, dice, mi corazón salta de alegría y con cánticos le daré gracias. Nuestro corazón tiene que saltar de alegría por tener la presencia del Señor. Si las cosas del Señor son aburridas, si las cosas del Señor son una obligación, entonces mi corazón no está saltando de alegría. Tengo que pedirle a Dios que me deje ver las cosas para yo poder tener alegría en mi corazón y estar feliz cuando hablo de sus cosas, cuando me tomo el tiempo para sus cosas. Es que tiene que haber una coherencia, porque Dios conoce mi corazón. Dios conoce absolutamente todo.
Si nunca me tomo el tiempo para ser agradecido, porque aquí dice que mi corazón salta de alegría y con cánticos le daré gracias, pero nunca me tomo el tiempo para darle gracias por las bendiciones, nunca me tomo el tiempo para ser agradecido, no estoy reconociendo ni siquiera la ayuda que me está dando. Y yo me pregunto, ¿a quién le gustan las personas desagradecidas? A nadie. Entonces, tercero, desarrolla un corazón adorador. Tienes que tener un corazón adorador, pero que sea cierto, no que sea de palabras. Cuarto, sé tú mismo. Sé tú mismo. La adoración no es una postura. Esto va muy ligado a lo que estaba hablándoles ahorita. La adoración no es una postura ni es un acto religioso. No. Muy por el contrario, la palabra enseña cuál es la clase de adoración que Dios está buscando. En la palabra dice cómo debo adorarlo. Y eso está en Juan 4, 23 y 24. Les voy a leer. Juan 4, 23 y 24. Dice, pero viene la hora, y ya llegó, está hablándole Jesús, creo que está hablándole a esa mujer samaritana. Pero viene la hora y ya llegó cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre busca que lo adoren tales adoradores. Dios es espíritu y es necesario que, los que lo adoren en espíritu y en verdad. Mire, entonces aquí la palabra nos enseña qué clase de adoración es la que Dios anhela y busca y cómo debemos adorarlo. A Dios no podemos impresionarlo con posturas externas. Eso era lo que le molestaba a Jesús, el tipo de adoración de los fariseos, porque eran cosas externas, pero no sentían en su corazón las cosas. Posturas externas, falsos comportamientos y demostraciones superficiales. Eso no le gusta al Señor, porque el Señor conoce mi corazón. Él sabe las intenciones con las que yo voy a adorarlo. Él sabe si lo hago en verdad o si lo hago en falsedad. Y tenemos que nosotros tomar conciencia de qué estoy haciendo, porque a veces nos volvemos religiosos. A veces nos tomamos 10 minutos para orar por cumplir. Y entonces ahí perdimos el tiempo. Perdimos el tiempo porque ahí no hicimos adoración. Tenemos que tomar un poco de conciencia cuando hagamos las cosas, tomarnos unos minutos para buscar en nuestro corazón ese sentimiento para que sea real. No se sienten a orar, no se sienten a adorar por hacerlo rápidamente. Tómense ese tiempo para poder hacerlo de corazón. Isaías 29, 13 y 14 dice, el Señor dice, a decir verdad, este pueblo se acerca a mí con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Muchos nos pasa esto, ¿eh? El temor que de mí tiene no es más que un mandamiento humano que le ha sido enseñado. Por eso volveré a despertar la admiración de este pueblo con un prodigio impresionante y maravilloso. Quedará deshecha la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Me parece que cae perfecta esta palabra a lo que estamos viviendo en esta época. Hemos visto cómo estamos con este tema del coronavirus, cómo estamos volviendo nuestros corazones a la admiración del Señor. En este tiempo hemos visto cómo la sabiduría del hombre es desechada y no hay más protección que la que viene de Dios. El ser humano se eleva en orgullo en sí mismo, de verdad. Se jacta de ser el más inteligente, el más poderoso. Pero ahora vemos cómo un simple virus puede destruir imperios, puede destruir economías poderosas y cambiar todo el orden de importancia de las cosas. Yo miraba en estos días, semanas pasadas, ¿dónde quedó el petróleo, el precio del petróleo, las cosas, todos los combustibles? Sus precios están por el suelo. Sin embargo, hoy cómo valoramos dónde están los agricultores y la salud. ¿Dónde están los agricultores? ¿Qué haríamos sin los agricultores? Son lo más importante que necesitamos hoy en día. Si no, no tendríamos que comer, no podríamos subsistir para tener alimento. En un minuto Dios destruye toda la sabiduría y todo lo que el hombre considera poderoso, porque a veces el hombre es orgulloso y se jacta de sí mismo, se jacta del poder y es irreverente con Dios. Entonces, una adoración genuina es una adoración sincera, una adoración sin excusas, sin tratar de tapar nuestros errores.
tómense el tiempo para hacerlo de esta manera, sin tratar de culpar a otros por nuestros errores, porque somos especialistas en hacer esto, porque nuestra primera reacción es esa. La adoración genuina es cuando nos volvemos a Dios y nos mostramos a cara descubierta, recuerdan, tal y como somos, con la disposición de que Él nos haga tal como Él quiere. Y dependemos de Él para que nos ayude a llegar allá. Él es el alfarero, yo soy el barro, ¿verdad? Entonces, ese es el tipo de adoración. Sé tú mismo cuando vas a orar. No busques ser otra persona. No busques hacer las cosas como las hace otra persona o porque me da pena o porque esto la hago. No, sé tú mismo. Lo que venga en tu corazón, aprovéchalo. Si quieres cantar, canta. Si tienes alegría, sé alegre. Si quieres llorar, llora. Pero no te reprimas, sé tú mismo porque Dios conoce tu corazón. El quinto punto, reconoce su autoridad y su poder. Estamos estudiando las ayudas o los pasos que tenemos que seguir para poder tener una correcta adoración. Entonces, uno de esos, ya en el quinto, reconoce su autoridad y su poder. La adoración es un reconocimiento voluntario y no forzado de quién es Dios para nosotros. No puede ser forzado, tiene que ser voluntario. Es un reconocimiento sincero y verdadero de decirle a Él que Él tiene toda la autoridad, que Él tiene toda la autoridad. Le estoy reconociendo que Él tiene toda la autoridad en nuestra vida, pero es voluntario. No estoy siendo obligado a decir que tiene la autoridad. Y ahí es cuando verdaderamente me estoy rindiendo a Dios, cuando sinceramente digo, Dios, te doy toda la autoridad a ti. Pero la autoridad, ¿qué representa? Porque muchas veces usamos todas estas palabras, pero en realidad no entendemos con conciencia qué es. La autoridad representa el lugar que yo le doy a Dios. Cuando reconozco su autoridad, no ando cuestionando sus decisiones. Cosas que hago, ¿cierto? Cuestiono las decisiones de Dios, entonces no le estoy dando la autoridad. No ando intentando hacer las cosas a mi manera o a una manera diferente a la que Él me ha enseñado. Entonces fíjate que decimos, no, sí, Dios, tú eres autoridad, pero luego no lo reconozco como autoridad. Tenemos que tener cuidado porque muchas veces hablamos con nuestra boca y con nuestras acciones hacemos absolutamente todo lo contrario. Cuando hablamos con un experto, les voy a poner un ejemplo, hablamos con un experto, normalmente decimos, esta persona es autoridad en la materia. ¿Y eso qué significa? Que estamos señalando que él es de los más sabios, que él conoce más que nosotros sobre un tema. Los cuestionamientos a la autoridad de un rey eran considerados como sublevación y subordinación. Era una falta grave porque eran considerados como traición. Cuestionar la autoridad de un rey era algo grave. Sin embargo, nosotros los seres humanos nos pasamos la mitad del tiempo cuestionando las decisiones de Dios. Cuando algo pasa que no nos gusta o no se ajusta a lo que nosotros deseamos, empezamos a cuestionarlo. Pero es que no me parece que las cosas sean así o a mí no me parece que las cosas tengan que ser así. Y propongo soluciones diferentes a lo que Él me pide. No, yo aquí en esto tengo mi propio criterio. Entonces estoy cuestionando mi autoridad. El no estar de acuerdo y dar nuestras opiniones y nuestra manera de hacerlo, eso es cuestionar la autoridad. Y ahí es cuando queremos hacer valer nuestro derecho de decidir por nuestra cuenta. Dios no quiere que lo sigamos como un robot, eso es cierto. Pero sí en verdad Él quiere que creamos que Él es más sabio. Que todo lo que Él hace es por nuestro bien. Entonces, ahí yo lo reconozco como autoridad con amor, no por obligación. Él no quiere que yo sea un robot. No, pero quiere que busque en mi corazón. Si yo en verdad en mi corazón creo que Dios es más sabio que yo y creo que todo lo que Dios hace es por mi bien, entonces ¿por qué tengo que cambiar las cosas? No, al contrario, acepto su autoridad con amor porque entiendo que es para mi bien y no por obligación. Y soy obediente por decisión, no por obligación. Yo decido ser obediente porque entiendo en mi corazón que Dios me ama y que es mucho más sabio que yo y que solo quiere mi bienestar. Pero tomo la decisión de ser obediente. Jesús mismo decía, yo entrego mi vida.
y por eso la puedo entregar y la puedo volver a tomar. Porque no es obligado, ni es porque otros le hicieron, es porque Él la entregó. Muchas veces no tenemos problemas en obedecer a algunas autoridades. Obedecemos a la policía, se me estaba cayendo el internet. Obedecemos a la policía que nos ordena no transitar por un lugar. Obedecemos al juez que dicta una sentencia, obedecemos las leyes humanas, pero no queremos obedecer las leyes de a quien hemos declarado como nuestro Señor. Decimos nuestro Señor Jesucristo, pero no aceptamos su señorío sobre nuestras vidas, no aceptamos su autoridad. Entonces, ojo, no nos engañemos, porque de palabra decimos muchas cosas. ¿Qué opinan ustedes cuando les ven a una persona, por ejemplo, que le está faltando respeto a un policía? ¿Cómo se sienten de ver tan situación? ¿Cómo se siente que alguien se pasa por la faja todas las reglas? Se siente mal, es molesto, ¿verdad? Porque el policía representa una autoridad y no hacerle caso al policía es una manera de faltarle el respeto. Eso es insubordinación, sublevación y rebeldía. Como padres nos sentimos mal cuando nuestros hijos nos desafían a nuestra autoridad. Nos molesta. Sin embargo, queremos vivir desafiando la autoridad de Dios y queremos sus bendiciones aún así. Dios es la mayor autoridad. Y les voy a leer Romanos 13:1, donde Él muestra que también tenemos autoridades sobre nuestras vidas, buenas o malas. No dice háganle caso a las autoridades que son buenas. Dice háganle caso a las autoridades. Romanos 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Mire, muchas veces no queremos hacer caso a las leyes naturales, a las leyes de los gobiernos, a las leyes de las cosas. ¿Cómo vamos a hacer caso entonces a las leyes de Dios? O sea, de verdad tenemos que ir preparando nuestro carácter para ser obedientes. Señores, no deben salir y todo el mundo sale y hace lo que quiere. ¿Cómo quieren entrar al reino de Dios si no hacen caso a las cosas naturales? ¿Cómo pueden hacerle caso a las cosas de Dios que no las ven? Tenemos que empezar a cambiar la manera de pensar porque tenemos que irnos acostumbrando a ser obedientes y entender un poco por qué debemos ser obedientes. Entonces veíamos que decía, reconoce su autoridad y su poder. Entonces ya vimos qué es la autoridad. Veamos qué es el poder. Reconocer el poder de Dios es reconocerlo a Él. Reconocer que Él tiene la capacidad de hacer lo que dice que hará. Es admirarlo por lo que puede hacer, admirarlo por su sabiduría y por su capacidad. El poder representa los hechos que Él puede hacer, los hechos de las cosas que Él ejecuta, ¿verdad? Entonces, cuando adoramos, por eso tenemos que empezar a hacerlo no con la palabra, o sea, la palabra, mire, la palabra nos enseña que como nosotros pensamos, actuamos, ¿verdad? Cada vez que adoramos al Señor estamos reconociendo que solo Él es Dios. Entonces, si yo pongo mi confianza en Él, quiere decir que no hay otro Dios fuera de Él. Si yo confío en que sus cosas son las mejores, quiere decir que no me siento más sabio yo de cómo hacer las cosas. Y que Él tiene el poder para hacerlo cuando Él desee y como Él lo desee. ¿Verdad? Y sobre todo que tenemos la confianza de que de esa manera es la mejor manera. Ahora, si entendemos por qué hacer las cosas a su manera o por qué tenemos que obedecer, tenemos que esperar el tiempo correcto también. Porque esa acción de esperar confirma que confío en Él. Y que cuando decimos con mi boca que Él es Dios, mi acción confirma que Él es Dios. Y que no estoy engañándome y no estoy adorando en verdad. ¿Quién querría tener el poder y el control sobre las cosas, si no tiene el poder, si no tiene el conocimiento, si no tiene la sabiduría necesaria, si no tiene la paciencia requerida? Si yo entiendo que todas esas características, poder, paciencia, inteligencia, sabiduría, las tiene Dios, pues qué mejor poner en las manos de Dios para que sea Él quien conquiste la tierra prometida y me la entregue, o me dé la victoria sobre mis enemigos.
¿Quién mejor que Dios para hacer las cosas sin equivocarse? Mejor planificadas que Él, nadie. Y perfectamente ejecutadas. Yo, la verdad, le doy gracias a Dios porque no soy yo quien quiere liderar mi vida. Porque ya en varias oportunidades he intentado yo liderar mi vida y la arruino. Arruino los mejores planes que Dios tiene para mí. ¿Por qué? Porque he querido hacer las cosas a mi manera, ¿verdad? Ahora he decidido que quiero que sea Dios quien tome el control de todo para evitar que yo mismo me haga un sabotaje a mí mismo y me sabotee mis bendiciones, ¿verdad? Entonces, debo dejar que Dios tenga el control. Es difícil porque a veces nosotros queremos tener el control de las cosas, ¿verdad? Mire, veamos, nadie puede resistirse a Dios. Y en temas de poder, les traje aquí dos palabras que quiero que leamos y las recordemos. Nadie puede resistirse al poder de Dios. Segunda de Crónicas 26 dice, y dijo, oh Señor, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú el Dios en los cielos? ¿Y no gobiernas tú sobre todos los reinos de las naciones? En tu mano hay poder y fortaleza, y no hay quien pueda resistirse. Entonces, si nadie puede resistirse a Dios, tengo que confiar en que hacer las cosas a la manera de Dios resulta. A veces queremos convencer a la gente de que cambie, pero si no hay nadie que pueda resistirse a Dios, ¿qué debo hacer? Orarle a Dios para que Dios lo cambie, no cambiarlo yo. Pero a veces queremos hacer las cosas a nuestra manera, ¿verdad? Entonces ahí es cuando, o quiero guardarme lo que no debo, o quiero vengarme cuando no debo vengarme, o quiero sacarme, o sea, tengo que hacer las cosas a la manera de Dios. La segunda punto que quiero que se lleven aquí en el tema del poder de Dios es que el poder eterno de Dios puede ser visto claramente hoy. Porque muchas veces no sabemos dónde está el poder de Dios, pero sí está. Romanos 1:20. Porque desde la creación del mundo, sus atributos visibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. No hay excusa para no entender y ver que el poder de Dios existe. Toda la naturaleza, yo entre más miro en estas fechas y en estas semanas que uno empieza a ver documentales de la naturaleza y el tema de la tierra, entre más veo las cosas de la naturaleza, más me sorprendo de todo el poder que hay de Dios en la creación. Y dice ahí que se han visto siendo entendidas por medio de todo lo creado. Ustedes volteen a mirar hacia cualquier parte y hay una cantidad de cosas en las que pueden ver el poder de Dios. Yo he visto el poder de Dios en mi propia vida, en el cambio que he tenido en mi propia vida, el poder que tiene la palabra sobre mi vida que me ha cambiado 180 grados. Y vemos que cada persona que se acerca a Dios, que conoce la palabra tiene poder sobre él y lo va cambiando. Entonces, mire, yo para terminar, quiero hablarle de 6 cosas como reflexión. 6 cosas que deberían ayudarnos a adorar de la manera correcta. Porque todos necesitamos la lluvia de Dios en nuestras vidas. Y todos hemos fallado y por eso estamos en una u otra área pasando por escasez. Entonces, lo primero que quiero hacer es pedirle a Dios perdón. Perdóname, Dios, por no adorarte como tú lo mereces. Debemos pedirle perdón a Dios porque hemos adorado de la manera incorrecta, por no haber valorado o haberle dado poca importancia a lo que Él es y haber dejado que mi corazón probablemente adorara otras cosas por encima de Dios. No le he dado el primer lugar a Dios. Aún así, Él ha sido misericordioso y amoroso conmigo. Entonces hoy le quiero prometer, Dios, hoy te prometo, dígale hoy Dios, te prometo que quiero darte el primer lugar en mi vida y demostrártelo con mi comportamiento. Hoy sé que no hay lugar más alto que estar a tus pies. Hoy quiero reconocerte como mi Dios. Por eso quiero entregarte hoy una adoración genuina.
con un corazón puro. Por eso te pido, Espíritu Santo, que me ayudes a limpiar mi altar. Espíritu Santo, ayúdame a limpiar. Dígale hoy, Espíritu Santo, ayúdame a limpiar mi altar para que cada ofrenda que salga de mi corazón sea agradable, sea pura y libre de contaminación. Quiero entregarte mi adoración libre y pura, de manera que no tenga contaminación, Dios. Ayúdame, Espíritu Santo, a limpiar mi altar. Ayúdame a limpiar mi altar, porque de otra manera no podré adorarte de la manera en que sea agradable para ti. También quiero pedirte, Espíritu Santo, que me transformes, que me permitas ver mi condición, permíteme ver mis errores, para que yo así pueda ser cambiado, para que yo pueda ser transformado a la luz de tu gloria, que el carácter de Cristo pueda vivir en mí y que en la forma en que yo me comporte se refleje el amor de Jesucristo. Hoy pídele al Espíritu Santo que te transforme, que quite toda religiosidad, que tengas un corazón sincero, transparente y que siempre que esté en tu presencia pueda adorarte de esa manera, sin excusas, porque las excusas impiden que yo pueda cambiar. Abre hoy mis ojos, Dios. Dile, Dios, abre hoy mis ojos para poder ver con claridad cada cosa que tú quieres mostrarme. Abre mis oídos para poder escuchar tu voz y saber de tu guía. Perdóname si te he faltado al respeto, Dios. Hoy quiero someterme a tu autoridad y que lo que dice mi boca sea corroborado por mis acciones. Quiero que seas tú quien gobierne mi vida. Te prometo esforzarme cada día para ser más obediente a tu palabra. Y por último, Dios, te reconozco y reconozco tu poder. Te reconozco como Dios. Por eso te pido hoy, Dios, que seas tú quien pelee mis batallas, para que no sean mis estrategias, sino sean tus estrategias las que me lleven a la victoria. En tu palabra están todas las estrategias y cómo debo comportarme. Y sé que si lo hago, tú pelearás las batallas por mí. Porque tengo claro que cuando yo peleo por mí, y yo soy el que peleo por mí, tú me respetas y dejas que yo lo haga. Pero cuando yo te pido que tú pelees por mí, eres como un padre cuando el hijo va a pedir ayuda. Y eres tú el que pelea mis batallas y sé que peleando tú mis batallas encontraré la conquista. No te apartes de mi vida, Dios, porque sin ti no puedo alcanzar nada de lo que tienes planeado para mí. Quería compartirles esta palabra el día de hoy como parte de este ciclo que estamos estudiando de cómo hacer para que vuelva la lluvia de Dios. Son cosas muy importantes que tenemos que aprender. Cómo lograr el arrepentimiento genuino, cómo dejarnos guiar y cómo adorar. La semana entrante vamos a estudiar otra cosa que es muy importante para que la lluvia de Dios vuelva. Muchas gracias a todos por acompañarme. Los bendigo en el nombre de Jesús. De verdad espero que esta palabra la graben en su corazón. Tómense el tiempo para volver a repetir todo lo que aquí está. Como siempre les voy a dejar las notas en el grupo de células, pero tómense el tiempo para aprender, que no sea solo de oído, que no sea solo vine y oí. Tomen notas, escriban lo que les pareció importante y tomen acción sobre lo que realmente creen ustedes que es importante para ustedes. Dios los bendiga, nos vemos en 8 días. Hasta luego.